El 13 de julio de 2024, una tranquila tarde de verano en la pequeña ciudad de Butler, Pensilvania, se convirtió en el centro de atención de prácticamente todos los hogares del mundo. Hasta ese momento, la ciudad era solo una parada más en una de las muchas giras que Donald Trump realizaba por los Estados Unidos, buscando recuperar el apoyo que lo había llevado a la presidencia algunos años atrás. El evento, que formaba parte de su campaña para las elecciones de 2024, parecía ser uno de sus mítines tradicionales, lleno de gente, energía y fervientes seguidores. Ese día, miles de personas se reunieron para escuchar a Trump hablar. Con su habitual retórica, el expresidente abordaba temas como la economía, los problemas relacionados con la inmigración y la supuesta decadencia de América bajo sus sucesores. La multitud respondía con aplausos y gritos de apoyo, tal como Trump estaba acostumbrado tras años de campaña. Estaba en su elemento, sobre el escenario, alimentándose de la energía de sus seguidores, cuando algo completamente inesperado sucedió. Sin previo aviso, la atmósfera del mitin cambió de forma abrupta. Una sensación de pánico se apoderó de la multitud y el caos se extendió rápidamente. Hasta ese momento, nadie en la audiencia podría imaginar lo que estaba a punto de suceder. El sonido de los aplausos y los gritos de apoyo pronto fue reemplazado por gritos de miedo, a medida que empezaron a circular las primeras noticias sobre un posible atentado. La tranquila Butler, conocida por su serenidad, sería escenario de uno de los eventos más graves e inesperados de la historia reciente de Estados Unidos. Un ataque contra un expresidente, Donald Trump, en plena campaña política. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Qué condujo a este momento de terror? Eso es lo que comenzaremos a desentrañar con detalles en este mini documental aquí en GFLO. El intento de asesinato de un presidente de Estados Unidos, aunque impactante, no es un evento inédito en la historia del país. A lo largo de los siglos, varios presidentes estadounidenses han sido objeto de atentados, muchos de los cuales han dejado profundas huellas en la memoria nacional. Uno de los ejemplos más conocidos es la muerte de Abraham Lincoln en 1865. Lincoln, quien acababa de guiar a la nación a través de la guerra civil y garantizar la abolición de la esclavitud, fue asesinado por John Wilkes Booth en el Teatro Ford, en Washington, D.C. Otro atentado que conmocionó al mundo fue la muerte de John F. Kennedy en 1963. Kennedy, que traía consigo un aire de renovación y esperanza para el futuro de Estados Unidos, fue asesinado durante un desfile en Dallas, Texas. La imagen del presidente siendo alcanzado por los disparos es una de las escenas más impactantes de la historia contemporánea. El atentado contra Kennedy generó innumerables teorías de conspiración y abrió un debate sobre la seguridad presidencial en tiempos de intensa polarización política. La historia de la violencia política no termina con atentados exitosos. Muchos presidentes también fueron blanco de intentos fallidos. Un ejemplo es Ronald Reagan, quien en 1981 sobrevivió a un atentado en Washington, D.C. Reagan fue baleado por John Hinckley Jr. después de salir de un evento. El disparo alcanzó al presidente en el pecho, a pocos centímetros del corazón, pero pudo recuperarse tras una cirugía de emergencia. Además de estos, otros presidentes como William McKinley y Gerald Ford también enfrentaron situaciones similares. McKinley fue asesinado en 1901, mientras que Ford sobrevivió a 2 intentos en un intervalo de solo 17 días en 1975. Estos atentados, además de trágicos, revelan una tensión política constante en Estados Unidos, especialmente en momentos de alta polarización. El ataque contra Trump puede verse como parte de una conspiración histórica en la que los presidentes se convierten en objetivos dentro de un escenario político cada vez más inestable e impredecible. Este reciente evento ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad presidencial, impulsando reformas en el servicio secreto y revisiones de los protocolos de protección. Mientras Donald Trump continuaba con su discurso, encendiendo a la multitud con promesas de hacer grande a América de nuevo y críticas mordaces hacia sus oponentes, nadie podía prever lo que estaba por ocurrir.
Entre los miles de seguidores reunidos en el mitin, no había señales de alarma. Sin embargo, escondido en las sombras de un edificio bajo, un francotirador solitario se preparaba para ejecutar un plan meticulosamente trazado. Había subido a la cima de una estructura de solo un piso, que estaba estratégicamente posicionada con una vista directa hacia el escenario donde Trump daba su discurso. Posicionado a unos 137 metros, 450 pies, de distancia, el responsable del ataque ajustaba su mira, esperando el momento exacto para actuar. Con una visión clara del escenario, mantenía su enfoque en Donald Trump, mientras la multitud seguía absorta en el discurso del expresidente. Nadie parecía percibir el peligro inminente, mientras el escenario se preparaba para cambiar drásticamente. La posición del francotirador había sido cuidadosamente seleccionada. Desde la cima de aquel edificio bajo, tenía un campo de visión ideal, no solo del escenario, sino también de todo el movimiento a su alrededor. A esa distancia, estaba fuera del alcance inmediato de los agentes del servicio secreto, pero lo suficientemente cerca como para asegurar que sus disparos fueran precisos. El lugar también le proporcionaba suficiente cobertura para pasar desapercibido entre los presentes en el evento. Cada detalle había sido planeado para maximizar sus posibilidades de éxito y escapar sin ser detectado. Mientras el francotirador ajustaba su mira, el ambiente de euforia en el mitin continuaba. Trump seguía su discurso con la confianza de alguien que había dominado el escenario político durante muchos años. Pero, en ese mismo instante, la historia estaba a punto de cambiar. El primer disparo aún no se había realizado, pero todas las piezas para un ataque histórico ya estaban en su lugar. El escenario de caos y desesperación estaba a punto de desplegarse, llevando a todos los presentes de una sensación de entusiasmo a un estado de pánico absoluto. Aproximadamente 8 minutos después de que Donald Trump comenzara su discurso, los eventos empezaron a desarrollarse. La multitud, aún atenta a las palabras del expresidente, no se percató de que algo estaba por suceder. Desde lo alto de un edificio, un individuo se preparaba para llevar a cabo su plan. En cuestión de segundos, un fuerte sonido resonó en el lugar, interrumpiendo el ruido de la multitud, que en un principio no entendió lo que estaba pasando. Antes de que pudieran reaccionar, se escucharon varios sonidos similares, provocando confusión entre los presentes. El caos se desató de inmediato. Al principio, la multitud vaciló, confundida por los sonidos que resonaban en el ambiente. ¿Era parte del evento? Pero en cuestión de segundos, el pánico se apoderó de la situación. Las personas comenzaron a dispersarse, mientras los guardias de seguridad actuaban rápidamente para proteger a Trump. Uno de los proyectiles pasó cerca, causando una herida leve en la oreja del expresidente. Rápidamente, Trump logró refugiarse detrás del podio, y fue entonces cuando quedó claro que algo serio había sucedido. Aturdido y con una herida, Trump reaccionó de forma instintiva. En medio del pánico, se agachó y buscó refugio detrás del podio desde el cual estaba hablando. El servicio secreto, entrenado para situaciones de emergencia, se movilizó de inmediato. Los agentes lo cubrieron con sus cuerpos, mientras otros intentaban identificar la fuente del ataque. El podio, hecho de material resistente, ofrecía la protección necesaria para evitar que Trump resultara más herido. Sin embargo, la pregunta principal era, ¿qué tan grave era la situación? La multitud, en estado de shock, intentaba abandonar el lugar lo más rápido posible, creando una escena de desesperación. La gente se empujaba y corría en todas direcciones, aumentando aún más el caos. El ruido había cesado, pero la tensión seguía en el aire. Trump, aún oculto detrás del podio, trataba de comprender la magnitud de lo que había sucedido. Mientras tanto, el atacante observaba el caos que había causado desde su posición, mientras los agentes del servicio secreto trabajaban para evacuar a Trump con seguridad.
El primer paso de los agentes fue mover a Trump detrás del podio, que ofrecía protección contra cualquier otro posible incidente. Mientras un grupo de agentes lo cubría, otros intentaban localizar la fuente del ataque. Sabiendo que el tiempo era crucial, el servicio secreto actuó de manera coordinada para encontrar una ruta segura para sacar a Trump del escenario sin exponerlo a más riesgos. Cada movimiento estaba cuidadosamente calculado para minimizar la vulnerabilidad de Trump, quien seguía sangrando levemente. El ambiente de pánico en la multitud hacía que la situación fuera aún más difícil. Mientras algunos se agachaban o buscaban escapar, la prioridad de los agentes era garantizar la seguridad de Trump. La evacuación debía ser rápida y discreta. Guiaron a Trump a través de una ruta de emergencia, protegiéndolo con sus cuerpos. Aunque estaba herido y aturdido, Trump se mantuvo bajo la custodia de los agentes, que lo condujeron por las salidas laterales, evitando que quedara expuesto. Al mismo tiempo, otros agentes se desplazaban rápidamente para neutralizar la amenaza. La rápida actuación del servicio secreto evitó que se causaran más daños. Finalmente, la evacuación fue un éxito. Trump fue llevado a un lugar seguro, mientras los agentes vigilaban la zona en espera de refuerzos para garantizar que todo estaba bajo control. A pesar de la situación crítica, la actuación del servicio secreto fue crucial para proteger la vida del expresidente. En medio del caos que envolvió el lugar, uno de los proyectiles que no alcanzó a Trump impactó en otro objetivo, cambiando para siempre la vida de un asistente al evento. Cory Comperatore, un hombre de 50 años, se encontraba entre los espectadores junto a sus hijas, tratando de protegerlas. Había asistido al meeting como tantos otros, ansioso por escuchar a Donald Trump. Sin embargo, Cory fue una de las víctimas de ese día. A pesar de los esfuerzos inmediatos de los equipos de emergencia, Cory no logró sobrevivir. Además de Cory, otras 2 personas resultaron gravemente heridas durante el incidente. Ubicados en otra parte del público, estos individuos, cuyas identidades no fueron reveladas de inmediato, también resultaron afectados. Aunque estaban fuera de peligro tras recibir atención médica, ambos sufrieron heridas graves y fueron trasladados en helicóptero a hospitales cercanos. Uno de ellos, según las autoridades locales, sufrió daños permanentes en uno de sus brazos, mientras que el otro tuvo que someterse a una cirugía delicada. Estas personas, al igual que Cory, habían asistido solo para participar en un evento político pacífico, pero se convirtieron en víctimas de una tragedia que cambió sus vidas. Sus historias han abierto el debate sobre las consecuencias de incidentes en eventos políticos que, aunque dirigidos a figuras públicas, también afectan a personas comunes. La memoria de Cory Comperatore y de los demás heridos será un recordatorio de las serias repercusiones que pueden surgir en tiempos de intensa polarización política. Tan pronto como se escucharon los primeros sonidos, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata. Aunque la persona responsable del ataque estaba en una posición elevada y distante, no contaba con la eficiencia del equipo de élite del servicio secreto, que ya estaba preparado para cualquier emergencia. Observadores estratégicamente ubicados en edificios cercanos al mitin identificaron rápidamente la procedencia del ataque y coordinaron la operación para neutralizar la amenaza. Los agentes del servicio secreto sabían que cada segundo era crucial. Al tener una visión clara del agresor, uno de los miembros del equipo tomó la acción necesaria para controlar la situación. Con una intervención precisa, la amenaza fue detenida. La rapidez y precisión del equipo de seguridad fueron fundamentales para evitar más daños ese día. El último sonido que se escuchó en el área fue seguido de un breve momento de silencio. La situación inmediata había sido controlada. A pesar de la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad, el impacto emocional sobre el público era evidente. Las personas seguían en estado de pánico, corriendo y buscando refugio,
sin estar seguras de si el peligro realmente había terminado. Agentes del servicio secreto, la policía local y otras fuerzas de seguridad comenzaron a organizar la evacuación del área mientras las unidades médicas atendían a los heridos. El fin de la amenaza física no significaba el fin del estado de alerta. Tanto los agentes de seguridad como los civiles presentes seguían en estado de shock, procesando lo que acababa de suceder. La intervención de las fuerzas de seguridad evitó que la situación se prolongara y empeorara, pero el evento dejó profundas marcas en quienes estuvieron presentes, así como en las autoridades encargadas de proteger a figuras públicas. La eficacia de la operación provocó cuestionamientos sobre cómo una persona había logrado colocarse en una posición tan estratégica para atacar a un expresidente. A raíz de este incidente, los debates sobre la seguridad en mítines de campaña y eventos públicos se intensificaron, y se comenzaron a discutir medidas más estrictas para evitar que algo similar volviera a ocurrir. Este fue el incidente más grave contra un presidente o expresidente de los Estados Unidos desde el ocurrido con Ronald Reagan en 1981. Ese año, Reagan fue herido después de un discurso en Washington, D.C., pero afortunadamente se recuperó. Casi medio siglo después, Donald Trump enfrentaba una amenaza de similar magnitud. Este evento no solo impactó a una figura política clave, sino que también simbolizó el aumento de la tensión en el panorama político estadounidense. El ataque a Donald Trump, además de ser el más grave contra un expresidente en décadas, rápidamente se convirtió en un acontecimiento de gran repercusión, tanto para la política interna de Estados Unidos como para el escenario geopolítico mundial. El intento de atacar a una figura tan influyente como Trump, en plena campaña de reelección, conmocionó al mundo y generó incertidumbre. Para muchos, este evento no solo representaba una amenaza contra una figura política, sino también un símbolo de la creciente inestabilidad dentro de una de las democracias más importantes del planeta. La difusión global de imágenes y videos del incidente dejó en evidencia la vulnerabilidad política de Estados Unidos, afectando la percepción de seguridad en eventos públicos. Países aliados y rivales observaron de cerca las repercusiones de este evento. Los gobiernos extranjeros, en particular aquellos con intereses estratégicos en Estados Unidos, comenzaron a analizar con mayor atención la creciente polarización dentro del país. La fragilidad expuesta por el ataque alimentó discusiones sobre cómo este tipo de situaciones puede afectar la imagen internacional de Estados Unidos y su capacidad de liderazgo global. Desde un punto de vista geopolítico, el ataque a Trump elevó el nivel de preocupación sobre la estabilidad de las próximas elecciones presidenciales. Las grandes potencias ven las elecciones estadounidenses como un indicador clave para el futuro del orden mundial. La incertidumbre sobre la seguridad interna y la continua división política en el país plantean interrogantes sobre la capacidad de Estados Unidos para mantener su posición dominante en la escena internacional. Las naciones adversarias podrían aprovechar esta inestabilidad para cuestionar el liderazgo de Estados Unidos en temas de seguridad, derechos humanos y democracia. Algunos expertos sugieren que la falta de información inicial y el clima de desconfianza en Estados Unidos crearon el escenario perfecto para que surgieran diversas teorías sobre el ataque, tanto en redes sociales como en medios digitales. Entre las teorías más recurrentes, se encuentran alegaciones de que el ataque fue planificado por opositores políticos de Trump, o incluso por grupos interesados en desestabilizar el escenario político del país. Se especula que sectores influyentes dentro del ámbito político, o incluso agentes externos, podrían estar involucrados, utilizando el incidente para generar caos. Algunos también especulan que grupos internacionales, o incluso gobiernos extranjeros, podrían estar interesados en desestabilizar a Estados Unidos y aprovechar el ataque a Trump como catalizador de una crisis interna. La idea de una mano invisible detrás de los acontecimientos políticos no es nueva, pero se fortalece en tiempos de incertidumbre.
Para quienes apoyan estas teorías, el ataque sería parte de un plan más amplio destinado a debilitar la imagen de Estados Unidos en la esfera global. No obstante, las autoridades de seguridad del gobierno han desmentido firmemente estas alegaciones. Lo que resulta especialmente curioso es cómo un atacante pudo posicionarse tan cerca de una figura tan importante como un expresidente de los Estados Unidos. Esta falla en la seguridad plantea preguntas críticas sobre los protocolos del servicio secreto. Aunque el tirador estaba a una distancia de 137 metros, su ubicación le ofrecía una línea de tiro clara y sin obstáculos. Este error generó críticas inmediatas sobre el planeamiento y las fallas en la vigilancia del perímetro. Expertos en seguridad ya han comenzado a debatir cómo el equipo encargado permitió que una amenaza tan seria se acercara tanto al escenario, poniendo en riesgo no solo a Trump, sino también a miles de civiles. La motivación detrás del ataque sigue siendo uno de los principales misterios. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre el perfil del atacante o sus posibles motivos, pero esta es una cuestión central en las investigaciones en curso. ¿Había algún vínculo político? ¿Se trataba de un acto aislado o formaba parte de una trama más amplia? Sin respuestas definitivas, las especulaciones y teorías no han tardado en multiplicarse. Los investigadores están examinando todos los aspectos de la vida del agresor en busca de pistas que expliquen qué lo llevó a intentar algo tan grave. El ataque dejó en claro la necesidad urgente de revisar los protocolos de seguridad para futuros presidentes, expresidentes y candidatos. El servicio secreto, históricamente responsable de proteger a estas figuras de alto perfil, ha enfrentado críticas en el pasado, pero este incidente añade una nueva presión para una reforma integral. El hecho de que un atacante pudiera posicionarse sin ser detectado pone en duda las prácticas actuales de vigilancia, sugiriendo que el protocolo de prevención debe actualizarse con tecnologías más avanzadas y una mayor coordinación entre las autoridades locales y federales. Poca gente sabe que el Servicio Secreto de los Estados Unidos fue creado originalmente en 1865, bajo el gobierno de Abraham Lincoln, para combatir la falsificación de moneda, una amenaza grave para la economía del país en ese momento. Durante sus primeras décadas, la agencia se centró exclusivamente en este objetivo. Sin embargo, después del asesinato del presidente William McKinley en 1901, la misión del servicio secreto se amplió para incluir la protección de futuros presidentes, expresidentes y otras figuras de alto rango del gobierno. Desde entonces, la agencia ha asumido la responsabilidad de garantizar la seguridad de presidentes, expresidentes y candidatos durante las campañas electorales. No obstante, incluso con los avances tecnológicos actuales, el incidente en Butler, donde un atacante pudo acercarse a Donald Trump, expuso una vez más vulnerabilidades en los protocolos de seguridad. Esto ha generado preguntas sobre la eficacia de las estrategias de la agencia y hasta qué punto las influencias externas pueden impactar sus decisiones. Ahora queremos conocer tu opinión. Déjanos tus comentarios. ¿Crees que este atentado fue un acto aislado de alguien con motivos personales, o podría haber una trama más compleja con intereses políticos involucrados? Queremos saber lo que piensas. Un abrazo y hasta el próximo video.